Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos hablando acerca de las cosas que Cristo clavó en la cruz, cuando vino, de acuerdo con el plan de la redención, para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Entre las cosas que Cristo clavó en la cruz, queremos señalar en este momento lo que dice la Biblia en la epístola a los Colosenses por el apóstol Pablo, lo que está escrito en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice aquí, a vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, las quitó y las clavó en la cruz. A medida que hemos ido teniendo distintos temas, hemos ido señalando cosas que Jesús clavó en la cruz. En este momento, en armonía con esta declaración, donde dice que Jesús clavó cosas que eran contra nosotros y las clavó en la cruz, vamos a analizar otras cosas que Jesús clavó en la cruz al morir. También vamos a señalar otras cosas que Cristo no clavó en la cruz, pero en distinto tema. En este vamos a hablar de lo que sí clavó en la cruz. ¿Qué fueron esas cosas que Cristo clavó en la cruz, aparte de las que ya hemos mencionado? Bien, cuando el pecado entró a la humanidad, Dios sacrificó cordero y con esas pieles vistió a Adán y a Eva. Ese cordero llegó a ser un símbolo de Jesús. A través de mucho tiempo, desde el sacrificio de este cordero, la historia de Caín y Abel, donde también Abel ofrece un cordero, el sacrificio que Noé hizo al salir del diluvio, que ofreció también sacrificios a Dios de animales limpios. A través de todos los tiempos se instituyó que los hijos de Dios hacían altares y en esos altares ofrecían sacrificios. Todos estos sacrificios eran señalando que un día el Hijo de Dios se haría un ser humano, ocuparía el lugar del ser humano y moriría en la cruz. Por lo tanto, todos estos sacrificios iban a estar vigentes hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, ya no había que seguir haciendo estos sacrificios. Después de los sacrificios que se hacían en los altares, Dios estableció el santuario en el desierto. Cuando Moisés venía al frente de los israelitas liberados de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario y que él iba a habitar entre ellos. El santuario por mucho tiempo estuvo en la tierra y a través de lo que se hacía en el santuario Dios dio distintas leyes y todas esas leyes tenían que ver, apuntaban, señalaban hacia Cristo que venía a dar su vida por la humanidad. Voy a poner un ejemplo. Cristo estaba representado por el sacerdote que ofrecía la sangre
a través de la cual simbólicamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quedaba libre de los pecados. La oveja que moría también era un símbolo de Cristo, que como Cordero de Dios vendría a morir por la humanidad. De esta manera, todo lo relacionado con estas leyes, con estas prácticas que se hacían en el santuario, que después se hacían también en el templo, todas estas cosas, todas estas leyes señalaban a Cristo, el Cordero de Dios, que venía a salvar a la humanidad. Todas estas leyes fueron clavadas por Cristo en la cruz. Cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto, Dios le fue dando a Moisés instrucciones acerca de la manera que debía hacer. Cuando Moisés subió al monte con Dios, cuando Dios le dio los mandamientos, los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra y escritos por el dedo de Dios, también Dios le enseñó otras leyes, otras cosas a Moisés. Moisés las escribió y en el arca del santuario que estaba en el lugar santísimo, Dios le dijo a Moisés que pusiera la ley de los 10 mandamientos. También en esa arca, según el relato bíblico, Dios dijo a Moisés que pusiera la vara de Aarón que había reverdecido y una vasija con maná de los maná que Dios había enviado al pueblo de Israel. En este tema hago la aclaración. Solo estoy mencionando estas cosas para decir lo que Cristo clavó en la cruz, porque en temas posteriores vamos a hacer un estudio del santuario y un estudio en las escrituras donde volveremos a mencionar todas estas cosas por causa de las enseñanzas que Dios tiene a través de todo esto para nuestro beneficio. Yo voy a compartir con ustedes un capítulo del libro de Levítico. Y en este capítulo vamos a señalar algunas cosas de las que fueron clavadas en la cruz. Vamos a señalar algunas cosas que no fueron clavadas en la cruz, pero a estas cosas que no fueron clavadas en la cruz no vamos a prestarle atención en este tema, porque eso lo haremos en tema aparte, diciéndoles o estudiando en la Biblia qué cosas fueron las que no quedaron clavadas en la cruz. Porque de todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, tenían que ver o acerca de distintos aspectos de la vida del pueblo de Dios, de la vida de los israelitas. No todas tenían que ver con las leyes que señalaban a Jesús que iba a venir a dar su vida. Las leyes que señalaban a Jesús, repito, esas leyes fueron clavadas en la cruz, pero las otras no fueron clavadas en la cruz y esto lo vamos a analizar. Bien, en este tema voy a señalarles, voy a leerles unos textos como ejemplo de lo que voy a hacer en este tema y en otros que después tendremos. Así que voy a leer en Levíticos capítulo 19 y vamos a ver lo que dice en el versículo 1 hasta el 5. Dijo el Señor a Moisés, di a la congregación de Israel, sed santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Lógicamente,
Esto no fue clavado en la cruz, porque los hijos de Dios debemos, de acuerdo con lo que Dios dice, ser santos. Dice, versículo 3, cada uno respete a su padre y a su madre, y guardad mis sábados. Yo soy el Señor vuestro Dios. En este texto que estoy leyendo, el respeto a padre y madre está señalado en la ley de los 10 mandamientos. El sábado también está señalado en la ley de los 10 mandamientos, pero aquí hay algo con respecto al sábado y quiero enseñarle esto para que sepamos qué cosa fue clavado y qué no fue clavado. Eh, Así que respetar a padre y madre, eso no fue clavado en la cruz. Guardar el sábado tampoco fue clavado en la cruz porque la ley moral de Dios no fue clavada en la cruz. Pero esta declaración, mis sábados, está dicho en plural. No dice guarda el sábado, sino guarda mi sábado. Dios le dio al pueblo de Israel distintas fiestas anuales, como por ejemplo la Pascua, una de ellas, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, momentos en que el pueblo de Dios tenía que reunirse. Ahí se le llamaba a esos sábados porque eran días que no se trabajaba. No tenía que ser el séptimo día de la semana. Se le llamaba solamente sábados, como por ejemplo aquí en este país se le llama un día holiday, o sea, un día que es descanso, pero no es porque sea algo que tenga que ver con una ley sagrada, sino días en que no se trabaja. Todos los países del mundo tienen fechas patrias que no se trabajan. Esto llegaba a ser, estos sábados llegaban a ser días en los cuales no se trabajaba. Todos estos sábados, todas estas fiestas tenían que ver también con las leyes que señalaban a la cruz, señalaban a Jesús que vendría a dar su vida por la raza humana. Por lo tanto, eso sí se clavaba en la cruz. Dice el versículo 4, no os volváis a los ídolos, ni os hagáis dioses de metal fundido. Yo soy el Señor vuestro Dios. En la ley de Dios dice que no se adore a dioses, a imágenes, que no se tenga dioses en lugar de Dios. Eso no se clavó en la cruz, porque los hijos de Dios debemos adorar a Dios, no a las criaturas, ni a las cosas que se hacen, sino al Dios creador. Pero ahora vamos al versículo 5 y aquí quiero señalar algo también. Dice, cuando ofrezcáis sacrificios de paz al Señor, ofrecedlo de modo que seáis aceptos. Así que esta declaración, cuando se ofrezcan sacrificios de paz, estos sacrificios de paz tienen que ver con las leyes que señalaban a Cristo que venía a dar su vida por la humanidad. Y esto se hacía conforme a las leyes que Dios le había enseñado a Moisés y que Moisés escribió. Dice el versículo 6 y 7, lo leo para notar la relación con lo que dice el versículo 5. Se comerá el día que lo ofrezcáis y al día siguiente. Lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día, será una abominación, no será acepto. El que lo coma cargará con su delito por cuanto profanó lo santo del Señor. Esta persona será cortada de su pueblo. Y aquí vemos nosotros, y por eso lo leí, dos aspectos de las leyes. Comer el sacrificio tiene que ver con la ley ritual, pero dice que se coma solo 2 días, no al tercer día. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ver ahora con la salud.
porque comer comidas y más comidas de carne que tengan más de 2 días de cocidas pueden estar ya dañadas y pueden hacer daño al comer. Y entonces eso rompe la armonía con lo que Dios estaba haciendo, porque el pueblo estaba ofreciendo el sacrificio, pero a la vez estaba comiendo algo que le podía hacer daño. Y en las leyes de salud que Dios le dio al pueblo de Israel, que no fueron clavadas en la cruz, tenía que ver este tema. ¿Notan ustedes? Y por eso es que he escogido este capítulo y les he leído. ¿Notan ustedes lo cuidadoso que hay que ser para darse cuenta qué clavó Jesús en la cruz y qué no clavó en la cruz? Lo que tiene que ver con la salud del ser humano, eso no lo clavó en la cruz, porque el ser humano sigue siendo un ser humano. Y las cosas que le podía hacer daño en un momento puede hacer daño en otro momento. Pero en las cosas que simbolizaban lo que Cristo venía a hacer, todo esos simbolismos que señalaban a Cristo, todo eso fue clavado en la cruz. Vamos a señalar un momentico los días de fiesta. Cada fiesta que Dios le dio al pueblo de Israel tenía sus sábados, que ya expliqué esto, que no se trabajaba, pero aparte tenían enseñanzas. Y aunque estas fiestas actualmente el pueblo de Dios no lo tiene que hacer, como está la circuncisión, que no hay que circuncidarse para ser salvo, porque eso tenía que ver con la descendencia de Abraham. En cada fiesta, en cada detalle, hay enseñanzas que nosotros debemos conocer y esas enseñanzas nosotros vamos a irlas estudiando cuando estudiemos el santuario, una por una, y vamos a entender qué nos está diciendo Dios en este caso. Pero lo importante en el tema ahora es que todo lo que señalaba el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, todo eso fue lo que quedó clavado en la cruz. Hasta aquí llegamos con este tema. Si crees que puede ser de utilidad, compártelo con otros. Después de este tema, en el tema próximo, quiero compartir con ustedes algo más y bien importante que llegó a su término en la cruz de Cristo o en el tiempo alrededor de la cruz de Cristo. Esto lo veremos en la próxima ocasión. Nos vemos.